Buenas tardes a todos, gracias por estar presentes en este comienzo del ciclo de Ingeniería en Acción que estamos desarrollando desde el Ministerio de Servicios Públicos, conjuntamente con las universidades de la provincia de Córdoba y las distintas secretarias que conforman el ministerio. En este ciclo lo que intentamos es poder aprovechar la cantidad de obras de diferentes naturaleza, de diferente envergadura, que se están llevando a cabo en la ciudad de Córdoba y en localidades del interior. En toda la provincia es como un gran laboratorio que esperamos que les sea de utilidad esta actividad como complemento de lo que ustedes habitualmente ven en clase. En el chat pueden ingresar las consultas. Yo simplemente le voy a robar unos minutitos a la ingeniera Lucía Vázquez, que es quien nos va a acompañar en el día de hoy, y ya la presento. En el chat ustedes nos van a poder enviar las consultas que quieran realizarnos, ya sea de la charla o cómo vamos a estar articulando esta actividad. Por el tiempo que nos queda hasta que ustedes comiencen los exámenes, vamos a estar realizando diferentes visitas durante la semana y vamos a tener una charla por semana, si Dios quiere, con alguno de los ingenieros que estén a cargo de las obras que vamos a visitar en las jornadas siguientes. Por el tiempo que nos queda esta semana, las visitas que corresponderían a la planta de Bajo Grande y que tienen que ver con la charla de hoy, vamos a comenzar la semana que viene, para que haya más estudiantes o más interesados que puedan acompañarnos y así aprovechar mejor la actividad. No es que vamos a hacer una sola actividad y se va a terminar ahí. Quédense tranquilos que los que no puedan por cuestiones de trabajo, porque rinden o por lo que sea, y no pueden participar en el día fijado, vamos a estar repitiendo constantemente estas actividades para que todos puedan participar, ¿sí? Puedan aprovechar como en las trastiendas de estas obras de ingeniería. Entonces, para adentrarnos en el tema, la invitamos a la ingeniera Lucía Vázquez para que ella nos cuente cómo nace una obra de infraestructura, desde que empieza a bosquejarse en un papel hasta que se licita y se comienza a construir y todo el proceso. La ingeniera Lucía Vázquez es actual directora general de Obras Hídricas, es además la ingeniera que está a cargo de la unidad ejecutora de obras estratégicas. Una de esas obras es la planta de tratamientos cloacales de Bajo Grande. La ingeniera tiene 30 años en la provincia trabajando, por lo tanto imaginen la experiencia que ella nos va a compartir, por lo tanto es un honor tenerla en esta primera disertación. Fue además la primera y única viceministra de Viviendas y Servicios Públicos, en una etapa en que ese era un superministerio, ella me comentaba, y ella estaba a cargo como viceministra. La ingeniera también ha sido presidenta de la Agencia Córdoba Inversiones y Financiamiento, ha estado en la Dirección de Coordinación y Gestión del Ministerio de Finanzas, y bueno, entre tantas otras actividades que ha desarrollado, ¿sí? Preferimos más o menos destacar esas principales funciones, pero su experiencia es amplísima, es muy enriquecedora, por lo tanto, bueno, espero que disfruten de esta primera disertación.
Como les dije recién, en el chat pueden enviarnos sus preguntas. Esta charla, esta disertación va a estar grabada. Nosotros después con cada uno de los referentes de sus facultades les vamos a estar compartiendo los enlaces para que ustedes puedan volver a escuchar o compartirlo con alguno de sus compañeros, o volver a escuchar la charla antes de que vayamos a la visita para también aprovechar mejor la actividad. La idea es que podamos, en esta instancia de Zoom, en esta instancia virtual, que podamos reconocer cuáles son los principales aspectos teóricos, si se quiere, entre comillas, de la obra que vamos a visitar, y después en la práctica ya vamos a recorrer toda la obra. Esta es una actividad gratuita que se va a organizar, como les dije, con cada una de las facultades, con todos los años, y si es necesario que tengamos que repetir alguna actividad, lo vamos a hacer, porque la intención es que todas las obras que se están ejecutando les sirvan a ustedes como complemento para lo que ven habitualmente en las aulas. Así que bueno, si no le robo más tiempo a la ingeniera Lucía Vázquez, así que le vamos a dar la bienvenida a ella. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto, Lucía. Bueno, muchas gracias, Andrea, por la presentación. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y bueno, para mí es una satisfacción y realmente me dio mucha alegría que me convocaran para realizar esta actividad, porque bueno, como dijo Andrea, son muchos años y esa experiencia uno la va acumulando. Y es bueno transmitirlo, ¿no? Yo ya estoy en la recta final, así que a mí me da mucho placer compartir con mis futuros colegas esta experiencia. Vamos a hacer una visión general, que es lo que me pidió el Ministerio, de poder hacer una exposición de las distintas etapas, porque a veces uno ve la obra ya ejecutándose y no sabe todo lo que hubo antes para poder llegar a comenzar a hacer esos trabajos y ni qué decir terminar la obra. En mis comienzos, yo comencé en un departamento técnico, esto fue en el año 91, 92, luego de haber hecho una pequeña experiencia en la parte privada. Yo ingresé a la administración pública por vocación. Siempre quise estar dentro de la administración provincial. Porque para formar parte, para poder participar en las grandes obras de infraestructuras que hace el Estado, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Y en aquel momento yo cuento esta experiencia porque a veces cuando yo también antes de recibirme era alumna y quería encontrar a alguien, un ingeniero o una ingeniera, que me dijera, que me contara su experiencia, cómo se trabaja dentro de un ministerio. Y a veces no era fácil, porque los ingenieros que están en los ministerios, que muchos son docentes, no estaban al alcance, digamos, o no se daba la oportunidad para poder conversar. Entonces yo lo cuento, ojalá que sea útil. Yo quiero transmitir de que estoy por vocación, esto lo elegí. Entonces por allá, por ese siglo pasado, convocan para un departamento técnico, me presento y me dice la directora, en ese momento era una licenciada en economía, de que ella estaba buscando un ingeniero o ingeniera generalista. Yo la primera vez que escuchaba esa palabra, porque en ese momento estaban llegando a la provincia los primeros préstamos internacionales. Hablamos de préstamos internacionales en ese momento, eran fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo, como así también del Banco Mundial. Y podían ser destinados, o iban a ser destinados, a obras viales, a obras de arquitectura, rehabilitación de hospitales, de escuelas y rehabilitación de rutas. En ese momento no era para rutas nuevas. Bueno, yo quedé dentro, o sea, me seleccionaron,
Y bueno, participé, yo tenía, no que hacer, en ese momento no hacía cálculos, era revisar si ese proyecto que venía del organismo técnico responsable, desde mi punto de vista, estaba completo para ser elevado al organismo de financiamiento. Siempre me moví en ese momento un poco libre y me permitieron también formar parte de las comisiones de evaluación de ofertas. Esa actividad me gustaba muchísimo porque de esa manera yo comienzo a entrar en el Ministerio de Obras Públicas, el gran Ministerio de Obras Públicas que ahora está dividido, ¿no es cierto? Los ministerios de obras, ahora tenemos el Ministerio de Servicios Públicos y el Ministerio de Obras Públicas. En ese momento era un único ministerio que comprendía la Dirección Provincial de Vialidad, la Dirección de Obras, o sea, la Dirección Provincial de Arquitectura, Obras Hídricas, Exdipas. Así que bueno, de esa manera yo participaba, venía, dialogaba con los ingenieros jefes, para poder, y aprendía, para poder evaluar las ofertas que después resultaran ganadoras para una licitación. Con el correr de los años, bueno, fui convocada a otra provincia, era ya ahí concretamente obra, era inspección y supervisión, eran escuelas, también con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Después, como yo no me quería alejar de mi Córdoba natal, seguía paso a paso qué iba pasando aquí en la provincia, y en ese momento se llama licitación en el 99-2000 al megaproyecto de escuelas, incluida la Ciudad de las Artes. Así que bueno, yo regreso, me ofrezco de participar, después si hay tiempo al final voy a contar cómo me ofrezco para participar, y bueno, tuve una experiencia ahí muy, muy importante. Después paso a otra escala a nivel nacional para las 700, 1000 escuelas que se hicieron en el país, también era la directora técnica. Y bueno, fui transitando distintos lugares, digamos, hasta estar en este cargo que es Dirección General de Obras Hídricas, en la cual, bueno, estoy transitando una experiencia muy, muy positiva. Siempre para mí, desde mi punto de vista, yo tomé que el Estado era mi cliente, la administración provincial era mi cliente, y si yo me esforzaba y tenía un buen desempeño, me iban a seguir convocando. Y bueno, la vida me ayudó y estoy aquí. Siempre tuve ejes, líneas de conducta en mi desarrollo profesional. Una de ellas es la capacitación. Nunca dejé de hacerlo, desde recibir hasta incluso el año pasado, con esto que nos tuvimos que todos reinventar con la pandemia. He seguido capacitándome. Tener siempre el compromiso de la tarea que me encomiendan, la camiseta puesta, como nosotros llamamos en la jerga, y la creatividad, porque siempre es muy importante llegar a un lugar, a un equipo de trabajo, con ideas nuevas, plantear estrategias, logísticas, métodos para poder participar, porque eso siempre es bienvenido. El poder, o sea, la provincia en general, la administración provincial, tiene una ley de ministerios, o sea, cada ministerio tiene su máxima autoridad, que es el señor ministro, en el caso de servicios públicos, el doctor López, y para nosotros es un orgullo, para los ingenieros, que siempre en un ministerio de obras el máximo sea un ingeniero. A mí me gusta decirle el ingeniero ministro. Le siguen los secretarios, no secretarios privados, son secretarios de estados, que tienen cada uno a cargo, ¿no es cierto?, reparticiones. Y después vienen directores y luego los equipos técnicos. O sea, en este Ministerio de Obras, por más que sea de obras, además de ingenieros civiles, ingenieros electrónicos, electromecánicos, arquitectos, también hay licenciados en comunicación,
hay contadores, hay abogados. ¿Cómo comienza cómo nace, digamos, una obra pública? Hay una relación directa entre lo que es las políticas públicas y la planificación estratégica. Cuando hablamos de planificación estratégica, no es una simple planificación, o sea, es una planificación direccionada. Eso ya lo tiene marcado, digamos, el Poder Ejecutivo, o sea, el ministro, el gobernador con sus ministros, tienen ejes donde se va a actuar en los próximos años, o sea, una planificación a mediano y largo plazo. No significa esto que a veces hay que atender, ¿no es cierto?, las urgencias, las necesidades. Pero esa relación intrínseca, al tener una planificación con una dirección, hace que se pueda trabajar en determinados proyectos. Es muy importante poder decir que un área tiene un banco de proyectos, porque las obras son financiadas con fondos de la provincia, con fondos de la nación algunas, o si no con financiamiento externo. Y para que haya financiamiento externo, hay que ir con una carpetita debajo del brazo y decir, estas son las obras que nosotros queremos hacer. Entonces los bancos establecen prioridades y de ahí surgen, ¿no es cierto?, los financiamientos para poder ejecutar las obras. Esta ley de ministerios también establece que cada ministerio tiene su presupuesto. ¿Qué significa esto? Volviendo a la planificación, que no es que, bueno, el mes que viene vamos a hacer esta obra, no. La obra tiene que estar incluida en el presupuesto, que es una pata, el presupuesto de servicios públicos, dentro del presupuesto de la provincia, que después es aprobado por la legislatura, o sea, sale por ley. Por lo tanto, las obras que se van a ejecutar tienen que estar nominadas en el presupuesto. Eso es muy importante. ¿Y por qué relacionado con políticas públicas? Porque yo digo, planificación estratégica con políticas públicas. Y bueno, porque las políticas públicas es realmente ahí, ¿no es cierto?, la manera del Poder Ejecutivo poder resolver los problemas de los habitantes. Es una manera, o sea, de decir, bueno, ahora nos encaminamos. Ustedes ven que a veces se ejecutan obras viales conjuntamente con obras de saneamiento, obras de cloacas, obras hidráulicas, gasoductos. Bueno. Ahora, para poder realizar estas obras dentro de los ministerios, y voy a hablar concretamente del Ministerio de Obras, necesitamos equipos técnicos. Esos equipos técnicos son interdisciplinarios. O sea, no solamente están los ingenieros, sino también hay abogados, por ejemplo. Yo siempre digo que los ingenieros tienen que trabajar con un abogado al lado, sobre todo los que se especializan en la confección de pliegos, de los pliegos técnicos y pliegos de condiciones. Es muy provechoso, es muy útil poder tener el asesoramiento de los abogados. Entonces estos equipos técnicos, siguiendo una planificación estratégica, porque los pilares de la planificación estratégica es, tengo un diagnóstico, conozco la situación, veo cuál va a ser la estrategia para resolver el problema y tengo un objetivo claro. Y fundamentalmente, como en todo equipo de trabajo, las responsabilidades tienen que estar muy bien asignadas, tanto en escritorio como en obra. Entonces comienza acá, no digo a dividirse, pero a verse, se comienza a ver los distintos perfiles de los ingenieros. Están los ingenieros calculistas, los que diseñan, los que están en la parte de estructuras, están los que elaboran pliegos, y por otro lado están los ingenieros de obra, que nosotros les llamamos. Quienes hemos tenido la satisfacción, la alegría, digamos, dentro de la profesión, de poder estar en escritorio y en obra,
es muy enriquecedor, porque a veces en obra uno tiene que tener muy claro todo el marco normativo, todo lo que se estableció para llegar ahí. Cuando se define un proyecto, este proyecto, sea un proyecto vial, sea un proyecto de saneamiento, tiene que ser un proyecto sumamente sostenible desde el punto de vista ingenieril, ambiental, desde el punto de vista presupuestario. O sea, hay varios aspectos que hay que tener en cuenta. Nosotros tenemos en la provincia una obra, una ley, la ley madre, que es la Ley de Obras Públicas, que es la Ley 8614. Esta ley es una ley de hace muchos años, pero que después ha venido con decretos reglamentarios, o sea, actualizándose, sobre todo en todo lo que se refiere a transparencia, en licitaciones, en compulsas. Y también tenemos una ley ambiental, que a nivel nacional es una ley bastante avanzada. Esta ley, la 8614, se divide en títulos, en capítulos, y que es bueno ir repasándola, porque realmente son las etapas con las cuales se va realizando la obra. O sea, nosotros tenemos como etapas básicas para llegar a concretar, a comenzar una obra, primero el proyecto licitatorio, porque hay distintas etapas del proyecto. Comienzan los ingenieros haciendo bosquejos, hay preliminares, hay anteproyectos, después se llega a un proyecto ejecutivo. A veces ese proyecto ejecutivo hay que ajustarlo cuando se contrata la obra, generalmente se ajusta. Después tenemos el llamado a licitación, el acto de apertura, la evaluación de las ofertas, y después realmente finalmente se firma el contrato y se inicia la obra. Estas grandes etapas tienen muchas etapas intermedias que llevan mucho tiempo, mucha responsabilidad. O sea, el organismo que llama a licitación es el responsable de la obra desde el punto de vista técnico y legal, digamos, de sacar a la calle una licitación. Y las empresas contratistas, que hoy en día a veces se presentan individualmente, a veces se presentan asociadas. ¿Y por qué se presentan asociadas? Y porque hay que cumplir requisitos. Lo mejor desde el punto de vista técnico lo cumplen, porque tienen equipos técnicos para hacer frente, pero no a veces desde el punto de vista económico-financiero. O sea, hay ratios, hay requisitos que deben cumplir. Entonces, como si le sumaran las capacidades a las empresas para poder hacer frente a la licitación. De manera que estando en la vereda del frente, como empresa constructora, va a ir pasando con distintos nombres, digamos, la empresa. Porque primero va a ser un oferente cuando se presente a una licitación. Después va a ser un adjudicatario si logra ganar. O sea, si resulta seleccionada, es un adjudicatario. Cuando la comisión de evaluación evalúe y realmente, luego de examinar, se determine que esa es la empresa que cumple todos los requisitos, pasará a ser una contratista cuando firme el contrato, que la herramienta es la contrata, digamos, que tiene muchos vericuetos y mucho para hablar. Yo voy a compartir un PowerPoint en donde están las etapas para que vayamos desarrollando, yo voy desarrollando las etapas por las cuales esto es una obra en general, ¿no es cierto? Una obra pública que está, o sea, que su marco normativo es la Ley de Obras Públicas. El marco normativo de una obra pública es amplio, porque la Ley de Obras Públicas es la ley madre, digamos, pero hay mucha reglamentación vigente. Si hablamos de una obra de saneamiento, el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, ENOSA, tienen todos sus manuales
y todos sus requisitos que hay que cumplir, y para diseñar una obra es importante compenetrarse y saber, comprender, leer, estudiar ese manual, porque las obras de saneamiento y que son financiadas por ese organismo van a exigir que se cumplan ese manual. Luego tenemos legislación local, legislación, o sea, provincial, legislación provincial, y están los pliegos que van a acompañar la obra en sí. Nosotros manejamos siempre un pliego general de condiciones, que ese está aprobado por reglamentación, por ley, digamos. Y después hay un pliego particular de condiciones, que es como que ese pliego general lo ayornamos a esta obra en particular. Ya voy a comentar qué contiene ese pliego y que es responsabilidad de los ingenieros, el que esté a cargo de eso, de redactarlo. Para poder redactar un pliego hay que conocer muy bien la obra, porque si no, no se pueden copiar los pliegos, no es un corte y pegue, no, hay que saber muy bien qué se va a escribir en un pliego técnico. El pliego de condiciones es la relación donde se establecen todas las pautas y las reglas técnico-legales que vamos a tener con el contratista. También lo vamos a desarrollar, más o menos qué es lo que tiene. O sea, que ustedes ya van percibiendo, digamos, la documentación que va a salir de ese departamento técnico. Y para poder hacer una obra, tenemos que escribir. O sea, no existe obra sin un expediente de la obra en la provincia. O sea, no puede existir, yo no puedo tener papeles sueltos, legajos. No. Existe el expediente de la obra. Y es muy importante porque ahí está toda la documentación que respalda las acciones que se han ido haciendo desde que nació la obra. Ese expediente público comienza, supongamos que yo voy a hacer el expediente en mi dirección. Entonces yo solicito un número. Solicito un número de expediente, el Sistema Único de Atención al Ciudadano, y como primera hoja viene una hoja de ruta. O sea, para saber en cualquier momento dónde está ubicado ese expediente. En la administración pública, el lenguaje que se utiliza es un lenguaje especial. Es una especialidad la administración pública. Por eso es bueno que el que le guste y el que quiere interesarse, quiera formar parte de la administración, lo tome como una vocación, porque hay que estudiar, hay que ayornarse, las palabras, la relación coloquial que hay, las comunicaciones, no es como en la parte privada, en el sector privado. O sea, aquí lo que no está escrito no vale, o sea, obviamente la palabra de todos vale, pero tiene que estar respaldado, tiene que estar firmado, tiene que estar sellado. Y después también hay una figura que se llama el acto administrativo. El acto administrativo máximo de un ministerio es la resolución de un ministro. También hay resoluciones de los secretarios. Y del gobernador hay decretos. Hay obras, hay licitaciones que salen aprobadas por el gobernador. ¿Por qué? Porque depende, o sea, todo eso también está reglamentado, depende de los montos, depende de la categoría de la obra. Y así es como tenemos que esas compulsas, llamadas licitaciones, pueden ser nacionales o internacionales. Y también de eso va a depender los días que vamos a sacar de publicación en los diarios, en los periódicos, por internet. Y también va a depender algo muy importante, que es el tiempo que tienen las empresas para poder presentarse, para poder preparar la documentación. Hoy en día la provincia ha avanzado muchísimo desde el punto de vista informático, o sea que se bajan
pliegos, ¿no es cierto?, informáticamente, se presentan informáticamente, más allá que el día de la apertura se presenta en papel, o sea, en físico. A ver, voy a tratar de compartir esto. ¿Estaré autorizada, Andreita? Sí, estás autorizada, ingeniera. No sé si ustedes ven ahí mi pantalla. No, no se ve. Todavía no se ve la... A ver, vamos a ver si... Porque me dice como que no estoy... Me sale un cartelito acá que... En todo caso, si vos podés chequear, yo sigo hablando. Sí. A ver si podemos... Bueno. Estábamos en que el departamento técnico conformaba el proyecto. Ese proyecto tiene que ser aprobado por la máxima autoridad del área, por un secretario, todo el proyecto técnico, y la parte de pliegos de condiciones tiene que también tener una aprobación del departamento legal. Me olvidé de definir, pero viene bien definir, qué es una obra pública. Una obra pública es todo trabajo que el Estado va a realizar para el servicio de los habitantes en terrenos públicos. De ahí viene que, por ejemplo, cuando nosotros en el interior, por ejemplo, se va a construir una escuela en una determinada localidad, el intendente tiene que conseguir un terreno para poder hacer la escuela o el hospital. Y para poder hacerlo tiene que disponer de un terreno. No siempre. Ahí, ¿qué parece? ¿Ahí están viendo? Sí, se está viendo. Ahí se ve perfecto, ¿Se Lucía. ve? Ah, Sí, perfecto. 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 Bien, bien, bien. Estamos. Bueno, de ahí que cuando nosotros le pedimos un terreno para que el intendente pueda, o sea, que nos proporcione un terreno para hacer la escuela o el hospital, no siempre es fácil, porque no dispone de un terreno frente a la plaza, generalmente. Entonces de ahí viene el problema de que nosotros decimos, uy, nos dio un terreno donde hay mucho movimiento de suelo, está cerca del río, tiene problemas con las napas, pero bueno, a veces los intendentes te dan el terreno, la tierra no sobra, o sea, proporcionan lo que tienen a disposición, lo que pueden. Y todo esto se hace con una ordenanza dándole al Ejecutivo Provincial para un determinado objetivo. Toda obra pública tiene que tener, o sea, si se le cede un terreno o que la nación cede un terreno a la provincia o la municipalidad, tiene que tener una ordenanza, un documento que está destinado para un determinado objetivo. Bueno, ¿cómo se pueden hacer estas licitaciones? Ah, bueno, viene bien acá también hablar de qué pasa cuando no tenemos terrenos. Las obras viales, por ejemplo, son obras que a veces por su longitud requieren mucho espacio y hay que expropiar. Entonces, ¿qué se hace? La expropiación es una figura en la cual el Estado le tiene que declarar una franja de un campo, por ejemplo, de utilidad pública para la obra X. Y al propietario se le va a pagar por esa disminución, digamos, de su campo, de su lote. ¿Cuánto se le paga? Bueno, para eso existe en la provincia un Consejo General de Tasaciones, que son, digamos, los tasadores. Ellos tienen que establecer cuál es el valor, de acuerdo a valores de mercado, ¿no es cierto?, que se le ofrece al propietario. Bueno, es un trámite, no se hace de un día para otro, o sea, es todo un procedimiento, sale por ley, una expropiación para declararlo de utilidad pública,
hasta que se le hace, ¿no es cierto?, efectivo al propietario. Si el propietario no está de acuerdo con ese monto, bueno, seguirá por otra vía paralela, pero tiene que dejar que se ejecute la obra porque es para el bien de los ciudadanos. Bueno, aquí era lo que yo explicaba de la planificación estratégica en íntima relación con las políticas públicas, las decisiones que tome el Ejecutivo, los equipos interdisciplinarios, y es muy importante que esos equipos, ¿no es cierto?, conozcan todo el marco normativo. También repasando, analizan la situación, tienen bien claros los objetivos, diseñan estratégicas, se determinan responsabilidades y el producto es el proyecto licitatorio. Una vez que tenemos este expediente, el expediente comienza a circular, depende dónde va a ser financiada, por quién va a ser financiada la obra. Dentro de la provincia existe un organismo que puede ser, o sea, la obra puede ser financiada con fondos que vienen, presupuesto del propio ministerio, ¿no es cierto? O sea, que hará su recorrido interno, irá al Tribunal de Cuentas para aprobación, y si no sale ya del ministerio para abordar, para que sea analizado por otro organismo, como por ejemplo la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, que es el organismo en la provincia que administra los fondos externos. Todo sale por acto administrativo, por resolución. Cuando está listo todo esto, se fija el llamado a licitación. También por resolución, o sea que la máxima autoridad manifiesta su voluntad, ¿no es cierto?, de licitar la obra. Acá están las etapas: proyecto licitatorio, llamado a licitación pública, apertura de ofertas, evaluación de ofertas, adjudicación, contrato, inicio de obra. La ley, la 8614, que es la que yo mencioné, bueno, va abordando diversos temas, ¿no es cierto? Uno, la definición de lo que es la obra pública, que ya lo repasamos, y la administración provincial también puede hacer obras por administración, valga la redundancia. Son muy pocas las que se hacen por administración, pero por ejemplo hay ciertas reparticiones, como por ejemplo Dirección Provincial de Vialidad. Ellos tienen equipos, tienen maquinarias, a veces obras menores, porque yo estaba en Vialidad y se le llama al departamento obras menores, ¿eh? Entonces, bueno, ellos ejecutan las obras con personal propio de la Dirección de Vialidad y con equipamiento, se compran los materiales, se ejecuta la obra. También puede haber una combinación, pero no es un caso corriente, ¿eh? La mayor parte, o sea, la mayoría hacemos por licitación, estamos hablando de una licitación pública. Bueno, ¿qué otras cosas acá? Aparte de tener el proyecto licitatorio que salió de ese equipo técnico, ese equipo obviamente, aparte de la memoria descriptiva, que contiene un proyecto técnico. La memoria descriptiva. ¿Qué debe contener una memoria descriptiva? Bueno, básicamente debe describir sintéticamente la obra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué población vamos a beneficiar? ¿En qué zona nos estamos ubicando? ¿Cuál es el presupuesto de la obra? Por eso también dentro de estos ministerios técnicos hay ingenieros que se dedican a lo que es costos, llamémosle, que es ponerle precio a las obras. Tienen que hacer el cómputo y el presupuesto, para que de ahí salga un presupuesto oficial. No quiere decir que va a coincidir con el contrato, con la oferta que van a hacer las empresas. Puede ser mayor, menor, igual. Bueno, pueden también ofrecer algún descuento, eso depende en ese momento, las características, el procedimiento que se está usando en la licitación. Bueno, ¿qué otras cosas en esas disposiciones generales? Cuando yo hablé de marco normativo,
y dije de que, bueno, tenemos la ley de obras públicas, tenemos en este caso el ENOSA, tenemos los pliegos, hay un orden de prelación que se establece en el pliego de condiciones. Primero, generalmente, bueno, la ley de obras públicas, pero después está el pliego particular de condiciones, el pliego particular de especificaciones técnicas. También ahí en ese pliego se especifican, como su nombre lo dice, muchos aspectos, cuando hay errores entre la documentación gráfica y la documentación escrita, o sea, los días, siempre hablamos en la administración pública de días corridos, o sea, hay muchos aspectos que hay que especificar. Como así también está el tema de actualización de precios, que bueno, un tema que acompaña en este momento todas las obras a nivel nacional. Entonces ahí se especifica, ¿no es cierto?, cuál es la metodología que se va a usar para esa obra en particular. Cuando se llamó a licitación, o sea, cuando se publicó en los periódicos de circulación provincial, nacional, y si son obras internacionales, de licitación internacional, también hay que publicarlas, ¿no es cierto?, en diarios del extranjero, y obviamente acá salen por boletín oficial. Eso es muy importante también recalcarlo. Viene el periodo en que las empresas están preparando, ya tienen conocimiento de los pliegos, tienen conocimiento de la obra ya está en la calle, entonces la están cotizando. Tienen dudas, porque a veces hay cosas que, bueno, tienen duda de interpretar mal y poner mal el precio. Así que, bueno, es una etapa también de consultas, todo eso se establece en qué lugar se va a recibir y cómo, si a través de correos electrónicos, hoy en día se maneja mucho esto por internet, y los que han realizado el diseño, el proyecto, tienen que dar las respuestas. Y darlas a todos los que van a participar. No se le da al que hace la pregunta, se le da a todos. Bueno, una vez llegó el día de la apertura en físico, digamos, es un acto muy importante. Hay presencia, bueno, hoy en día obviamente tenemos nuestros protocolos, pero bueno, siempre las empresas mandan sus representantes, y de parte del Estado están los funcionarios que están más allegados, ¿no es cierto? A veces está presenciando el señor ministro, a veces los secretarios, y se reciben todas las ofertas. Y entran en un periodo de análisis. Por eso es que a partir de ahí ya se ha fijado una comisión. Es muy lindo ese trabajo. Yo eso les conté que he participado en los principios de mi carrera en la administración, y es muy importante, se aprende mucho, se puede opinar, digamos, técnicamente, o todo hay que justificarlo, ¿no? Tengo también mis experiencias, ¿no es cierto? No sé si viene en el caso, pero bueno, si les interesa, me acuerdo que una vez era una obra vial, y la empresa que se presentaba era una empresa de La Pampa, me acuerdo. Entonces citan antecedentes. Por ejemplo, dicen, bueno, los requisitos era que tenían que presentar obras ejecutadas de puentes con determinadas características de los tableros, de las bases. Entonces ellos presentan cuáles son las obras que han ejecutado, también se especifica cuál es el periodo que se va a tomar, en los últimos 5 años, en los últimos 8 años, 10 años. Entonces las empresas presentan, y tienen que presentar documentación, tienen que, más allá de llenar una declaración, que se toma como una declaración jurada, tienen que mostrar que han hecho la obra. Y bueno, en ese momento el jefe que estábamos en Vialidad, que yo participaba con la gente de Vialidad, el señor jefe de Vialidad, una persona con muchísima experiencia, el jefe de proyectos, y bueno, debe ser que él olfateó algo, ¿viste? Que él tenía dudas. Entonces dice, yo voy a ir a ver el determinado puente que me citan aquí como antecedentes.
y yo tuve la oportunidad de acompañarlo, y bueno, llegamos, fuimos a la empresa. También es bueno porque ahí también se puede ver, ¿no es cierto?, el respaldo de la empresa físicamente, dónde funcionan, cuántos empleos tienen, ¿no es cierto? No es como una auditoría, pero creo que el Estado, si el Estado tiene esa facultad para poder hacerlo. Ustedes piensen de que son obras que valen mucho y estamos administrando fondos públicos. Así que, bueno, no, los antecedentes que ellos habían puesto allá no se podían corroborar, no había documentación respaldatoria que lo convenciera a este jefe. Así que bueno, él se volvió, nos volvimos muy desilusionados, llegamos a la conclusión de que no sabíamos si la obra no existía o que la empresa había cambiado de directivos, habían perdido los archivos, pero digamos no, así que bueno, obviamente salió de carrera la empresa. No es una cuestión corriente, pero vamos de que puede suceder. Yo creo que hay que tomarse los recaudos, hay que investigar, analizar bien. Bueno, una vez que la comisión de evaluación firma su dictamen que resulta adjudicataria tal empresa. Acá también viene bien, hay obras que se licitan con doble apertura, que nosotros le llamamos doble apertura, significa que primero se van a evaluar todos los antecedentes técnicos de la empresa y en una segunda etapa se va a evaluar el precio. Generalmente ya disminuye el rango, ¿no es cierto?, de las que se han presentado. Otra se abre directamente ahí, antecedentes técnicos y precio. Se determina cuál es la oferta más conveniente, la comisión firma su dictamen, sigue obviamente todo su camino de firmas, de resoluciones, hasta que sale adjudicada la obra. En ese momento se lo notifica obviamente al contratista y llega el momento ya de presentar, o sea, ya presentaron ellos una garantía. ¿Por qué? Que se llama garantía de oferta. Porque puede suceder que después de todo este trabajo que se ha estado realizando, que no es de una semana, a veces el estudio, o sea, desde llegar, desde que se da la orden, o sea, de que se publica, generalmente pasan 30 días, eso me olvidé decirles, entre que desde el último día de publicación hasta la apertura. Y para obras de financiamiento internacional o obras de licitación internacional a veces son 60 o 45. O sea, es mucho trabajo que ha habido en el medio. Puede resultar de que hay un momento que se le notifica a la empresa y la empresa dice, no, ahora no le quiero hacer la obra, no, tiene algún problema. Entonces se le exige, generalmente presentan un 1% del presupuesto oficial de garantía. Las garantías también se establece en el pliego de condiciones qué clase de garantías se van a utilizar ahí. Pueden ser cauciones, pueden ser fianzas bancarias, generalmente son cauciones, pero también se piden en otras fianzas bancarias. Es más complicado ya para las empresas, ¿no? Bueno, cuando llega el momento de firmar contrato, la empresa tiene que presentar su garantía de ejecución de contrato. Nosotros tenemos que tener una garantía que la empresa, llegado el momento que quiebra, se va, tenemos que tener una garantía. Ahí generalmente es el 5% de su contrato, es la garantía de contrato. Presenta también ahí una garantía de fondo de reparo. El fondo de reparo es por todas las situaciones que pueden, no sé si llamarle vicios ocultos, porque el vicio oculto es complicado, pero cualquier cosa que sucede o que se va viendo durante la ejecución de la obra, más que todo cuando se la recibe a la obra ya, entonces ahí tiene la provincia, la administración, una garantía para poder hacer frente. Cuando firmó el contrato, trajo su garantía de contrato, trajo el fondo de reparo, ahí comienza, digamos, se abre
la otra puerta, que es ya quiénes van a inspeccionar esa obra. Obviamente hay que presentar la inspección y la empresa constructora ahí tiene que ajustar su proyecto, hacer la ingeniería de detalles, porque a veces no dan los tiempos para que salga con una ingeniería de detalles, con realmente hasta el último punto los planos. Entonces ellos tienen que ajustar eso y presentar mucha documentación. Hay licitaciones que el pliego lo contempla, de que pueden incluso hasta ajustar su plan de trabajo que presentaron en la documentación. Obviamente el plan de trabajo es un plazo que no se puede mover, tantos meses, pero me refiero al porcentaje que van a hacer cada mes, cada mes, mensualmente. Entonces ahí ya empieza un diálogo con esta otra institución que es la inspección. Y todo lo que la inspección le solicite. Planos de construcción. A mí particularmente, en las obras grandes, a los fines de no perder tiempo y poder darse el inicio de obra, porque generalmente tenemos 30 días desde que se firme el contrato para hacer el acta de replanteo, el inicio de obra. Entonces a veces se establece un cronograma de documentación a presentar, porque ellos presentan documentación de sus equipos técnicos y de este otro lado los tenemos que ver. Entonces se presenta, hacemos una especie de programación para ver cómo vamos a ir recibiendo la documentación y poder dar el inicio de obra. Aquí aparece también una herramienta que es muy, muy importante para la inspección y que son los libros de obra. La comunicación del contratista con la administración provincial a través de su inspección se realiza a través del libro de obra. Tenemos un libro de notas de pedido, que es cuando la contratista nos presenta a nosotros cosas, nos consulta, nos escribe. Bueno. Y de este otro lado, la inspección tiene que responder o dar órdenes a través de su libro, que viene llamado Libro de Órdenes de Servicio. Lo que la inspección ordena, como su nombre lo dice, es una orden. No hay lugar para, bueno, vamos a ver, discutamos, no. Obviamente estamos hablando, ¿no es cierto?, de órdenes con sentido común. No puede ser que yo deje que el contratista avance, trabaje y vaya dentro de 15 días y le diga, no, mira, esto no me gusta. No, estamos hablando de disposiciones o cosas que se le pide y que deben cumplir, ¿no es cierto? La contratista debe cumplir. Hay un plazo de obra, pueden surgir también modificaciones del proyecto por determinadas situaciones, o porque se encontró durante la ejecución con un terreno que no era el previsto. No obstante, antes de comenzar la obra y durante ese periodo que las empresas estudian, tienen obligación, y lo hacen como declaración jurada, que han ido y han conocido el sitio donde se va a ejecutar la obra. A veces no es tan fácil para las obras, ¿no es cierto?, todo lo que es cañerías. A nosotros nos ha pasado con esta obra de la ampliación de la planta de tratamiento y la construcción de colectores troncales de la ciudad, que prácticamente es la obra más grande de saneamiento que se está haciendo en el país, que las interferencias, por ejemplo, son muy complicadas para poder estimarlas, ponerle número. Porque estamos hablando de interferencias de caños de agua, caños de luz, caños de cloacas existentes, fibras ópticas, y a veces no todas las reparticiones proveen un registro actualizado de lo que está hecho. Entonces es complicado, a pesar de que, bueno, algunas tienen algún tipo de dispositivos para poder detectar, pero a veces no son tan
A veces, por ejemplo, les digo, les detectan raíces en lugar de cañerías. Entonces, bueno, no es tan fácil poder hacerlo. Ahí viene cuando ellos estiman. Ahora, no hablé de un tema que es muy importante, y cómo ha salido a la calle, o cómo se ha licitado, cómo se le va a pagar a la contratista. Nosotros tenemos varios, fundamentalmente dos actualmente. Bueno, esto era por tercero y por combinación. Esto, sistemas de contratación. Cuando el proyectista y los calculistas hacen su cómputo y presupuesto, ahí también se va a determinar cómo se le va a pagar. Hay obras que son muy fáciles de poder hacerse por unidad de medida. O sea, contrato que me ejecuten tantos kilómetros de ruta. Bueno, ahí voy a tener la ruta, la base, la subbase. Es fácilmente medible en cantidad. Entonces, ahí se aplica el método por unidad de medida. Hay otras obras en las cuales es complicado hacerlo, entonces se llama ajuste alzado. Y también hay obras, como por ejemplo, Cloacas Córdoba, que nosotros la tenemos por ajuste alzado. Toda la obra está por ajuste alzado. ¿Qué significa ahí por ajuste alzado? Que de pronto el contratista habrá ítems que gana más, en otros gana menos, a lo mejor se encontró con cosas que no esperaba, en otros las pudo realizar mejor. Y dentro de ese ajuste alzado hay cosas que están identificadas, metros cúbicos, longitudes, y hay otras que van global. Nosotros esta obra, hablo de esta obra porque en realidad hemos gerenciado, a mí me gusta hablar de gerenciamiento de la obra, no solamente de inspección, porque dentro de esta inspección, dentro de esta unidad de inspección, hay que seguir la obra desde muchos, en menor escala de cómo se hizo, cómo nació el proyecto, pero acá también hay que estar, está la gente que está, los que están al lado del cañón, es cierto, al pie del cañón, mirando cómo se ejecuta la obra, y están quienes están más en los números, en un control, ¿no es cierto?, son los que tienen que certificar. Bueno, comienzan a trabajar, ahí viene el rol del inspector, lo que estamos hablando, la responsabilidad, los libros de obra y registro de obras. ¿Qué puedo decir de la inspección de obra? El inspector de obra es también una especialidad. El inspector o inspectora de obra, a mí no me molesta que me digan ingeniero, ingeniera, bueno, yo digo el ingeniero, inspector, no mira lo que hace la empresa. Si él cree que ese es su rol, seguir lo que va haciendo la empresa, está muy equivocado. A mí eso me pone, digamos, me desorienta, porque yo siempre les explico a los ingenieros, ingenieras, de que ya que tenemos la posibilidad de, nosotros tenemos que ir adelante, adelante de la empresa. La empresa está pensando la tecnología, cómo lo va a ejecutar. Nosotros tenemos que ir adelante. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a llevar a cabo esto otro? No te van a dar los tiempos para lo que me dijiste en el plan de trabajo. Siempre de parte de la empresa existe un ingeniero o ingeniera responsable, que es el representante técnico de la obra. Todo pasa por esa persona. Él bajará línea, ¿no es cierto?, a su jefe, jefe de operación, jefe de proyecto, pero la relación, quien recibe las órdenes de servicio, quien firma las notas de pedido, es el representante técnico. Es la máxima autoridad de la empresa. Más allá que haya un representante legal que firmó el contrato, pero el representante técnico. Bueno, en los pliegos también se especifica claramente qué condiciones, qué experiencia debe tener ese representante técnico. Porque no es cuestión que al representante técnico le quede grande el cargo.
esta obra que nosotros estamos ejecutando, que ustedes habrán podido ver, ¿no es cierto?, en la ciudad, los colectores troncales, ha sido una obra de la cual la empresa contratista presentó, una vez ya iniciada la obra, algo que nos sorprendió mucho y que fue muy útil, y que fue el uso de tuneleras. O sea, la ejecución de las zanjas, donde se podía, se hacía a cielo abierto, pero a mayores profundidades hubo que trabajar ya con tunelera. Por ejemplo, últimamente hemos terminado ahí en Villa Belgrano el último colector, el colector noroeste, donde debido al tipo de terreno, bueno, hemos llegado ahí por el desnivel, hay una estación de bombeo, hemos llegado a 15 metros, no se puede hacer a cielo abierto. Entonces ahí ellos trajeron tecnología de punta, podemos decirle. Una tunelera, una Packjacking, una tunelera alemana, que no es que van a Alemania y compran, voy y elijo esta tunelera, no, la tunelera viene para determinados diámetros, ¿no? Después también hemos utilizado otro tipo de tuneleras, teledirigidas, lugares donde no se podía cortar y no era demasiada profundidad, tunnel liners, por ejemplo, en los cruces de ferrocarriles, canales. El registro de obra hoy en día es fácil hacerlo, porque antes teníamos que estar siempre con una máquina fotográfica, hoy con el celular, y a su vez también estamos unidos en grupos, con chat, ¿no es cierto?, en las obras, incluso también en el caso mío, en algunas obras yo hice poner cámaras, así que bueno, cuando trabajaban en la noche podíamos ver, ¿no es cierto?, cómo era el movimiento que ellos tenían. O sea, todo depende, ¿no es cierto?, la responsabilidad de la empresa y también las iniciativas que tiene la inspección. Bueno, acá ya pasamos a un modelo de certificado de obra. Concretamente, el Ministerio tiene un sistema informático integral de registro de obras, y bueno, se expiden, ¿no es cierto?, se expide este tipo de certificación, en donde se le hacen todos los descuentos de rigor, ¿no es cierto?, y se va mirando, se va registrando ahí numéricamente el avance. Ahora, hay otros temas de la inspección o de la ejecución de la obra que a mí me gustaría tocar y que son sumamente importantes. Y son, por ejemplo, cómo ese control, ese monitoreo y control que hace la inspección, cómo se lo va a... si lo vamos a multar, no lo vamos a multar, cumplió o no cumplió. El pliego de condiciones establece muy claramente el régimen de multas, como así también cuándo se puede rescindir el contrato, cuándo la empresa contratista puede llegar a pedir la rescisión de contrato. O sea, existen figuras ahí que obviamente llegar a rescisión de contrato es lo que nadie quiere. Todos queremos que la obra se realice, porque volver a llamar la obra, llamar a licitación, es un proceso muy caro administrativamente. Aparte ya tenés que salir a lo mejor con otros precios, o sea, bueno. Así que bueno, el régimen de multas tampoco es algo que a mí personalmente me gusta poner una multa. He puesto multas, pero no es algo que nos guste en la inspección, digamos. A nosotros nos gusta que la obra se ejecute, que vaya bien, que se vaya controlándose, que vos puedas decir, bueno, a ver, ¿cómo va esta obra? Su plan de trabajo. Y bueno, sí, tiene una desviación de un 2, un 3, hasta un 10%. Pero bueno, ya sabemos que en el próximo mes viene tal tarea, que ahí repuntan. Para poder colocar una multa, hay que haber advertido a la contratista la situación. Yo no puedo levantarme mañana y decir, bueno, a ver, saco una orden de servicio, lo multo a tal empresa. No. Esto lleva, porque la multa, hay que decir por qué lo multamos. O sea, existen multas porque la empresa no comienza la obra,
porque se atrasa en el plan de trabajo y no puede repuntar y no existe manera, despidió gente, no lo puede hacer, porque no cumple las órdenes de servicio de la inspección. Por ejemplo, la inspección le puede decir, bueno, para tal tarea vos me tenés que notificar 48 días antes para que yo te autorice, para hacer una prueba hidráulica, por ejemplo. Y la empresa no avisa. Entonces, ahí se le empieza ya a advertir. Se le comunica a esa contratista que tal tarea debe ser notificada a esta inspección tantas horas antes de realizarse. Caso contrario, la próxima vez será pasible de las penalidades que establece el pliego. Y las multas no son baratas. Y a las empresas tampoco les gusta que les pongan multa, porque es un antecedente. Las multas son costosas porque generalmente se miden por día de atraso. O por ejemplo, si yo he dado una orden con una orden de servicio y no me cumplió, yo puedo establecer una multa desde el día tanto hasta el día tanto. Y generalmente es 0,5 por 1000 del contrato. O sea que en obras de mucho valor son muy, muy pesadas. Eso también se hace a través de un acto administrativo. Esto no es una relación entre la inspección y la empresa, no. Esto tiene que salir por resolución, o sea, siempre queda ad referendum, le llamamos nosotros, una terminología dentro de la administración pública, que podemos decir ad referendum de la autoridad. Pero el equipo técnico debe justificar y dar su opinión por qué quiere multar la empresa. Una vez que cumplió su plan de trabajo, la obra va a ser recibida. Y va a ser recibida con toda una documentación que debe presentar la empresa. Va a presentar los planos conforme a obra. O sea, realmente cómo realizó todas sus tareas, tiene que ser una foto de lo que ejecutó. Va a presentar todos los manuales, en el caso de que haya equipamiento electromecánico, eléctrico. Va a presentar manuales de funcionamiento, de operación y mantenimiento. Va a presentar todas las autorizaciones, por ejemplo, cosas que a veces no se saben. Cuando nosotros rompemos la calle para colocar colectores troncales y se va a reponer ese pavimento, viene la autoridad de aplicación, por ejemplo, municipalidad, obras viales, aparte del inspector que está siguiendo la obra y le tiene que dar el visto bueno. Entonces todo eso tiene que presentar la empresa, ¿no es cierto?, de que le dan el ok, ya sea de COGAS, de la Municipalidad de Córdoba. Así que bueno, son todos situaciones, a veces son situaciones puntuales, pero que bueno, necesitan su análisis y hay que siempre trabajar con sentido común. O sea, el ingeniera, tiene que pararse en la obra bien parado. O sea, a mí el hecho de ingresar a una obra, ver con el casco, aunque a lo mejor alguien dirá, ¿pero qué tiene que ver el casco? Bueno, para mí el casco es como un médico cuando tiene su guardapolvo. Yo entro a la obra, tengo que cumplir con todas las medidas de seguridad que se le exige a la empresa, obviamente, y tiene que ser una autoridad los ingenieros que van a inspeccionar, que están siguiendo la obra. A mí cuando me dicen, sí, mira, sí, el inspector que tenés en tal lado, sí, el chico este, ya a mí me parece que está mal, ¿viste? En cambio cuando me dice, oh, qué jodido este que tenés acá. Y bueno, yo digo, realmente está bien que haga sentir su autoridad. O sea, el ingeniero tiene que hacerse escuchar, tiene que ser responsable, ubicarse porque llevar a cabo la obra, a mí me ha llevado muchísimas reuniones con las empresas y el equipo técnico, de ellos y de parte de la provincia. A veces tienen que estar los proyectistas, o sea,
es todo, y hay que estar siempre a la altura de las circunstancias. El que no sabe algo, y bueno, si no lo sabe, lo va a consultar, lo irá a estudiar. Pero tratar de que siempre la autoridad se haga sentir. Eso es algo satisfactorio para uno mismo y también para los superiores. No sé cómo andamos de tiempo, Andreita. A ver qué tengo acá, el certificado de obra. Ingeniera, ahora Sí, son las 16:15. sí. Todo depende porque hay algunos estudiantes que entiendo que tenían clases, pero Ah, no bien, sé, bien, bien. queda mucho tiempo quedan muchas filminas. No, 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 no. Hacemos acá, yo lo voy cerrando, porque después de esta obra en particular, ustedes la van a ir a visitar. Claro. Entonces es muy importante verla en vivo y en directo, y ahí también están los ingenieros, que son los que van a evacuar preguntas técnicas, pero a grosso modo, yo quiero dar un pantallazo. Acá, por ejemplo, les presento un modelo de informe. Este es un modelo de informe mensual que acompaña cada certificado. A mí me gusta mucho, no se puede ver, son muchos numeritos, pero bueno, se va especificando el avance mensual en pesos, en porcentaje, el avance acumulado en pesos, en porcentaje, los días de lluvia. Los días de lluvia es una historia, ¿eh? O sea, se contemplan los días de lluvia, el anegamiento, por eso es que el inspector debe llevar un libro, ¿no es cierto?, para contrastar después con la empresa. Y decir, bueno, sí, perfecto, tiene autorizado a través de registros oficiales, tiene que traer el registro de lluvias de un organismo oficial y se le va a reconocer. La obra de Bajo Grande, la EDAR de Bajo Grande, establecimiento depurador de aguas residuales de Bajo Grande, es una ampliación de la obra de la planta que ya existe. Entonces nosotros tenemos, la obra consiste básicamente en dos módulos, esto se puede ver como espejo, ¿no es cierto?, izquierdo y derecho. Esta parte derecha es la nueva obra. Es una obra muy imponente, estamos en un predio más o menos de 25 o 30 hectáreas, es una obra muy imponente, en este momento está muy buena porque estamos en la etapa, ya la obra civil ya prácticamente finalizado, estamos en la etapa de toda la provisión del equipamiento electromecánico. Los colectores que se ejecutaron, ya vuelvo sobre esta filmina, quiero mostrar algo. Por ejemplo, acá están todos los colectores que se llevaron a cabo, el colector norte, el colector noroeste, el centro, el sur, Villa Retiro, Nexo Hospital, Esmata, y acá está la planta, Bajo Grande. Estos colectores se ejecutaron con un tipo de caños, la fábrica está acá en Córdoba, en OTEC, en Barrio Las Flores, y hemos llegado a más de 50 kilómetros de colectores. Son colectores troncales, o sea, estos colectores van a reforzar las zonas que tenía ya déficit, ¿no es cierto?, que rebalsa por las bocas de registro, como así también nuevas zonas que no tenían. Básicamente, para su cálculo, los proyectistas tomaron el río, digamos, como línea divisoria, y trabajaron con dos cuencas, la norte y la sur. Actualmente la ciudad tiene, podríamos decir, el 50% de la población tiene sistema de cloacas, así que estamos hablando de un saneamiento básico, o sea que es muy importante para la ciudad y para la provincia y para el país esta obra. Se ejecutan Ingeniera, con... ¿Sí? una pregunta. Esos tramos verdes que no están conectados, ¿cómo llegan a la planta? No, esto, por ejemplo, concretamente esto, mira, que vos me estás preguntando aquí, este es un nexo hospital, porque acá está el hospital del suroeste, el hospital de Barrio Los Filtros, y no tenía conexión de cloacas. Cuando diseñaron, proyectaron, la Dirección de Arquitectura hizo el proyecto, no se dieron cuenta que no tenían cloaca, que no tenían, entonces se hizo un nexo, y este va a unirse a Félix Frías, y es acá en barrio, es en el, o para el oeste, digamos. Esta mañana me preguntó el ministro
Entonces, bueno, ese colector se va a unir a uno existente. Por eso no está, digamos, no está unido a esto, porque acá donde se está uniendo, ahí llega ya un colector que ya existía. Supongamos que ese colector vaya por acá, terminará uniéndose con el colector centro, por ejemplo, y van a desembocar todos en una cloaca máxima. El diámetro de estos colectores, bueno, no sé si está respondida Sí, la pregunta. perfecto. Bueno, Gracias. los colectores estos se ejecutaron con caños de PRFB, o sea, poliestireno reforzado con fibra de vidrio, distintos diámetros que según el cálculo hemos arrancado. Por ejemplo, voy a tomar el colector noroeste, arrancó allá en el aeropuerto, en el peaje del aeropuerto. Es el más largo que tenemos, que es el que hemos terminado ahí en Villa Belgrano. Lo terminamos ahí porque hemos ido haciéndolo por partes, digamos, y ahí era la parte más complicada. En estos colectores, yo siempre le decía a los colectores y sus vicisitudes, porque hay anécdotas, hay historias, hay distintos tipos de tecnología, se ha trabajado con tablestacado, con entibamiento, bueno, con las tuneleras, o sea, ha sido una experiencia muy, muy, muy valiosa. Este colector, por ejemplo, el colector noroeste que apareció, que nace allá en el peaje del aeropuerto, empieza con un diámetro 400. Y seguramente, si mal no recuerdo, está llegando acá a unirse con el centro para después ya con la cloaca máxima a 1600, por ejemplo. Hemos trabajado caños de 400, 500, 600, hasta 1600. Y después esta cloaca máxima de 2000, cloaca ya existente, es la que lleva todo el líquido a la planta de Bajo Grande existente. Actualmente es la planta que está trabajando. Como ya la planta no da más, porque la población aumentó, porque los caños son muy antiguos, así que bueno, la Municipalidad de Córdoba está haciendo, ¿no es cierto?, muchos aliviadores, que llaman ellos, para unirse, reforzar y poder hacer poder ya llevarlo a la planta nueva. Esta planta nueva, o sea, así muy a grandes rasgos les digo, ingresa, ¿no es cierto?, acá está el caño de ingreso con el líquido. Esto se ha proyectado para 5.000 metros cúbicos hora cada módulo. Tenemos 2 módulos, son 10.000 metros cúbicos hora nuevos, más lo que trabaja la planta existente. Así que llega acá, y acá tiene algo que realmente les va a llamar mucho la atención ingenierilmente, porque hay una unidad de ingreso que cumple varias funciones. O sea, es desengrasador, es desarenador, o sea, hay un desbaste acá con canales, hay un puente grúa, una cuchara bivalva que arrastra, los sólidos se sacan, el resto continúa, acá está siguiendo. Acá va más o menos una velocidad 3 metros cúbicos por segundo, llega el caudal acá a esta primera batería de unidades. Estos son los sedimentadores primarios. Todo lo que ustedes, o que estudiamos en hidráulica, ¿no es cierto?, los sedimentadores, el cálculo de los sedimentadores, bueno, todo esto lo van a ver ahí, así que repasen los apuntes, para que cuando vayan allá le pregunten a los ingenieros, los diámetros, las profundidades. Esta primera etapa es física, o sea, es un aquietador. Estos sedimentadores primarios son aquietadores. Y aquí, hasta aquí venimos, esto prácticamente el proceso físico. A partir de aquí para abajo ya es un proceso físico, químico y biológico. Ya empieza una separación entre lo que es lodo y lo que es líquido. Así que pasan los tanques de aireación, también son unas unidades que son el corazón del sistema, es donde están las bacterias. Ahí se les inyecta aire. El cálculo de esto, para eso están los calculistas, los especialistas, ¿no es cierto?, que han determinado las dimensiones, porque de acuerdo al tiempo que el líquido esté ahí, son las dimensiones que tienen esas unidades, ¿no? Después pasan a los sedimentadores secundarios. Después tenemos los espesadores de barro.
después pasan a los digestores. Hay también acá un recircuito, o sea que lo que no termina de tratarse vuelve a ingresar, hasta que después va a pasar a la cámara de contacto, cloración y al destino final. Eso es, muy a grosso modo, lo que es la planta de Bajo Grande. Es una obra realmente linda para ir a verla, para aprender. Actualmente es una planta de 9.000 millones de pesos, así que estamos muy orgullosos todos los ingenieros e ingenieras que hemos podido formar parte de esta historia. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si quieren alguno hacer alguna consulta, y espero haber podido ser útil desde el punto de vista de mi experiencia, haberles podido transmitir, ¿no es cierto?, de lo que yo he vivido. Yo amo esta profesión. Siempre digo que si naciera de nuevo y me preguntaran qué quieres ser, creo que lo primero que diría, ¿existe la ingeniería? Así que bueno, ahí me anotaría de nuevo. Soy muy orgullosa en una época en donde había pocas mujeres, éramos muy poquitas, ahora ya es otro el escenario, ¿no? Pero siempre me he complementado mucho con mis compañeros varones. Traté de buscar un perfil, porque ustedes dirán, ¿qué hace la ingeniera? Y bueno, yo traté de buscar un perfil que me permitiera a mí, sin competir, porque somos los dos, o sea, el hombre y la mujer, quizás desde el punto de vista físico, ¿no es cierto? Pero ingenieros somos todos. Pero bueno, yo busqué la parte gerencial, que era lo que más me gustaba, me he capacitado mucho de lo que es gerenciamiento, para poder llevar a cabo. Y se los hago muy cortito para los que estén todavía y les interese de que en qué aporté yo, o sea, qué traje ese año 2000, que digamos, me dijeron, bueno, ingeniera Vázquez, va a ingresar usted acá, se va a hacer cargo de estas obras. Yo había programado, había estructurado cómo se podían inspeccionar las grandes obras, porque yo sabía que había en ese momento empresas extranjeras que iban a trabajar de lunes a lunes, y a veces en la administración provincial existen sus horarios, y no se iba a poder acompañar. Ustedes piensen que en ese momento esas escuelas se hacían, las prefabricadas se hacían en 7 meses, comenzamos en octubre y los chicos entraron en marzo. Entonces yo le presenté al ministro que había en ese momento una posibilidad, cómo podía hacer ahora, poder hacer la inspección. Y el ministro me mira y me dice, ¿vos me asegurás de que esto va a funcionar? Y yo como nunca me eché atrás. Yo siempre firme le dije, si me pone a mí al frente, vamos a andar. Así que ahí se ríe el ministro y me dice, bueno, te vamos a dar un contratito para que empeces a trabajar. Así que bueno, yo le presenté toda una estructura, en ese momento se llamaba UGI, Unidad de Gerenciamiento e Inspección de Obra, cómo se iba a llevar adelante la inspección. Ese modelo lo he replicado ya 5 veces. O sea, estuve ahí, estuve en La Nación, vine, trabajé, también lo apliqué para obras de la soja, lo apliqué para gasoductos y ahora con cloacas. Así que bueno, se supone que estoy ya en la recta final, vamos a ver qué pasa, ¿no? Es fantástico, Lucía, este aporte final, porque en la administración pública tiene ese espacio, ¿no? De permitirte, a partir de lo que hay, ¿qué más uno puede dar desde la profesión, ¿no? Entonces, porque no es que esto todo ya escrito, ni todo armado, ni así tiene que funcionar siempre, porque siempre existe la posibilidad o el espacio para seguir creciendo, para seguir evolucionando y superándose. Sí, A y hay una nivel cosa individual y a importante. nivel equipo. Sí, muy importante lo que vos decís. Y hay algo, chicos, futuros colegas. No sé si yo tuve suerte, el universo, no sé, Dios me acompañó. Pero muchas veces, o sea, yo me capacitaba y me pagaba de mi bolsillo con mi platita.
Nunca estuve a la espera, bueno, Estado, a ver, usted quiere que yo le brinde este servicio, mándeme a tal lado. Si alguna vez se dio, bienvenido fue, bienvenido, se fue bienvenido. Pero si a mí me gustaba un curso, iba por este lado, por ejemplo, fui también la primera mediadora ingeniera de la provincia de Córdoba. Esas cosas yo lo hacía por mi cuenta, pero a mí me gustaba y creo que me sirvió para todo este trabajo, porque a veces uno estudia algo y dice, ¿para qué me habré metido en esto? Pero nunca sabes qué viene. Después también el hecho, cuando uno recién se recibe, yo soy ingeniera, yo puedo hacer todo sola, no, eso olvídate. Trabajar interdisciplinariamente, tenés que escuchar a un biólogo, tenés que escuchar a un arquitecto. Bueno, eso me ayudó también mucho la especialidad en medio ambiente para poder intercambiar con las distintas profesiones y aprender, escuchar de un biólogo, de un arquitecto, de un abogado. Así que bueno, esa ha sido mi historia, digamos. Bueno, muchísimas gracias, Lucía, por compartir. Seguramente